¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora les voy a explicar lo que fue el avistamiento del disco dragón. Este avistamiento es muy importante porque fueron 20 fotografías donde se capta cómo la esfera se divide en dos esferas, una sale rapidísimo y otra se queda volando más lento en la zona de Tepoztlán. Y 2 minutos después de que se desaparecieron hacia la zona del Iztaccíhuatl, regresó esta esfera y volando hacia Cuernavaca, de repente se paró, se cambió de forma estilo un dragón y se enfiló hacia la tierra y se desapareció. No sé si se la tragó la tierra, no sé si se quedó volando detrás de alguna de las montañitas que tapaban la vista, pero al fin y al cabo se desapareció. Es importante esta serie de fotografías porque tengo antecedentes, otras fotografías donde aparece este mismo tipo de objeto registrado bajo las mismas velocidades, más o menos en la misma zona y haciendo los mismos movimientos. Entonces, bueno, vayamos a lo que es la ubicación, ¿ok? Esto es un mapa obviamente proporcionado por Google Maps, pero para que se ubiquen desde dónde observé y cómo fue el avistamiento. Entonces, tenemos la Ciudad de México, que está hacia el noreste de Cuernavaca. Y pues bueno, ustedes vienen de la Ciudad de México, salen, toman la carretera, vienen por aquí, bien, pasan a Tres Marías, echan sus taquitos de quesadillas, sus taquitos y sus quesadillas, perdón, bajan por toda la carretera, vienen por acá y llegan a La Pera. ¿Okay? Esto es importante porque en la fotografía aparece la pera, en las primeras 3-4 fotografías aparece la pera, entonces por eso es que la estoy señalando para que vean dónde está, ¿no? Ustedes, bueno, ya se baja de la pera y en la pera llegan a la desviación donde ustedes se pueden ir ya sea a Tepoztlán, ¿no? Bajando por aquí, por toda esta carreterita, llegan a Tepoztlán, acá está la pirámide del Teposteco, aquí está Meztitla, siguen bajando y ya se van a Yautepec, por acá está Cuautla. Entonces esa es una de las salidas de la carretera. O se vienen a la ciudad de Cuernavaca, que es de donde yo vivo y desde donde hago mis observaciones. Ya llegan aquí a Cuernavaca y esta es la autopista federal, la autopista de cuota que va hacia Cuernavaca, Acapulco, ¿ok? De aquí salen a Acapulco. Obviamente, bueno, aquí también es importante que yo les enseñe dónde está San José Tlacotenco, que es esta parte de aquí, que cuando ustedes bajan de la carretera y que está aquí La Pera, desde La Pera se puede observar este poblado, ¿ok? Yo desde donde observo, o que ahorita les voy a enseñar, pues bueno, obviamente aparecían los focos de La Pera, aparecía un arbolito de Navidad que estaba en este cerro, y San José Tlacotenco, ¿ok? Obviamente también se ve parte del cerro de esta parte del cerro de Tepoztlán, que es del Teposteco. Y pues bueno, también tenemos, bueno, pues ahí al fondo el Popo y el Ista, que como les platico, cuando yo hago las observaciones, o esta observación en particular, no se ven porque había un montonal de nubes, había una tormenta eléctrica en esta zona de aquí. Entonces el Iztaccíhuatl se alcanza a ver un poquito el contorno en un par de fotos, pero es lo único. El cuadro, el Popocatépetl no entraba en cuadro, ¿ok? Ustedes van a notar aquí este puntito verde, ¿ok? Esta es la subida a Chalma, esta es la zona poniente de Cuernavaca, es la zona alta, digámoslo de alguna forma. Y pues bueno, desde aquí observo hacia Huitzilac, observo lo que les había comentado, La Pera, observo también Tepoztlán y obviamente los dos volcanes, ¿ok? Ese día en particular la cámara la tenía dirigida hacia la zona donde está el Iztaccíhuatl porque los aviones que despegan del aeropuerto de la Ciudad de México, pues bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México está en esta zona y despegan y se van para acá. Y son 3 o 4 vuelos los que salen entre 7 de la noche y 10 de la noche, que pues siempre los veo pasar, los he fotografiado, los he videograbado, sé perfectamente cómo se ven cuando hay neblina, cuando no hay neblina, los tengo muy bien ubicados. Entonces ahorita no nos interesa eso, lo que nos interesa es hacia dónde estaba apuntada la cámara. Okay, entonces la cámara está apuntada hacia esa zona, pero bueno, hay que contemplar que está toda la Sierra Jusco-Chichinautzin, que es toda esta parte de aquí. Y pues bueno, yo veo desde Huitzilac, veo el Cerro de la Cima, esta parte de aquí, bueno, ya no la veo, hay una cordillera aquí que ya no me permite ver todo lo que es esta zona de aquí atrás. Y pues bueno, la bajada del Teposteco y de la Sierra Jusco-Chichinautzin, que es esta de aquí. Aquí lo que sucede es que solamente me deja ver en un día clareado esta parte del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl,
¿ok? De aquí hacia arriba, aquí es donde está el Somón y aquí ha acampado ya varias veces. Pero todo lo que está entre esta línea azul y esta línea verde, yo no lo veo. Aquí yo no observo esta zona de aquí. Ok, entonces, bueno, como les dije, aquí estoy yo abajo observando y pues bueno, la primera esfera aparece exactamente en esta zona de Tepoztlán. Como les comenté, yo estaba fotografiando los aviones y el segundo avión de estos 4 que les digo, recuerden que yo estaba observando esta zona de aquí, entonces el avión aparece perfectamente en la foto, es una exposición de 30 segundos, no se ve perfectamente cómo aparece de aquí para acá. Y cuando estoy fotografiando este avión me doy cuenta que aparece esta esfera. No sé si aparece porque yo tengo aquí un edificio, unos cables y varias cosas que me estorban la vista, pero de repente volteo y veo esta esfera haciendo el mismo movimiento de una esfera que vi, que yo le llamo orgánico, que ya publiqué las fotografías en un video anterior, haciendo el movimiento como de dragón. Ahorita van a ver las fotos para que vean de lo que les estoy hablando. Y pues bueno, me saca de onda y gracias a Dios, pues bueno, logré captar el tercer avión, que bueno, yo le llamo segundo avión en las fotografías. El segundo avión que venía pasando, pues bueno, logré captarlo justamente cuando estaba pasando la segunda esfera. Entonces la esfera hizo ese movimiento, empezó a volar hacia esa zona. Estaba haciendo fotografía con diferentes valores, con diferentes velocidades. Ahorita les voy a enseñar los datos. Y llegó un momento en el que, llegando a este cerro, empezó a hacer un movimiento medio extraño. Subía y bajaba, hacía aquí unos movimientos extraños, para luego convertirse esa misma esfera en 2 esferas. Y la esfera que quedó más cerca de donde estaba yo salió volando rapidísimo. ¡Fium! ¿No? Nada más se vio unas de luz, ¡fum!, como salió volando. Y la segunda esfera se queda volando ahí un ratito, ¿no? Más despacio. Me da tiempo de tomarle unas 4 o 5 fotos más para luego desaparecer. Como les había comentado, recuerden que tenemos en esta parte de aquí arriba, tenía yo esta cordillera. Entonces aquí en esta parte, la zona alta de estas montañas, pues las 2 esferas desaparecieron, las dejé de ver, ¿no? La visibilidad no me daba para ver nada de lo que estuviera detrás de estas 2 montañas. Entonces al final estas 2 esferas se desaparecieron, ¿no? Las dejé de ver, me quedé observando hacia la misma zona y 2 minutos después, ¡voilá!, ¿no? 2 minutos después regresa 2 minutos después regresa esta misma esfera. No tenía la cámara preparada, simplemente estaba observando. Entonces ya nada más agarré la cámara con los mismos valores que tenía y sobre la misma marcha empecé a ajustar. Ya no le moví mucho, dejé una velocidad, varié la velocidad entre 3 segundos y 1.3 segundos. Porque si la hago más rápida, pues bueno, no puedo ver, se ve un puntito. Y un puntito, ya me di cuenta que para ustedes es como si les enseñara un puntito dibujado en un papel negro, ¿no? Ustedes lo que quieren ver es el alien, el marciano bajando, casi llevándome, ¿no? Y pues bueno, eso solamente se ve en las películas. Esto es lo real, esto es lo que sí sucede, esto es lo que deberíamos investigar. Pero bueno, al final veo yo este puntito rojo a la distancia. Ya en las fotografías me doy cuenta que es una esfera y alrededor de esa esfera tiene otra esfera más chica dando vueltas. Hace que se vean como una dona, como un disco. Por eso le llamo disco dragón. Entonces lo que hizo esta esfera es que empezó a volar hacia la ubicación, hacia Cuernavaca, hacia donde yo estaba. Y cuando venía volando, de repente como que se frena, cambia su forma, se frenan ahí las 2 esferas y en la fotografía aparece un dragón, ahorita la van a ver, y empieza a descender hacia abajo, se empieza a ir hacia abajo, rapidísimo, y la dejo de ver, no sé si atrás de San José Tlacotenco, no sé si atrás de esta sierra, o atrás de una segunda montañita que está aquí, o a lo mejor atrás de esta, no, porque San José sí se veía, fue entre estas 2 montañas, por ahí desapareció. Me quedé con la cámara ahí esperando que volviera a salir, que será como media hora, y ya no volvió a aparecer esta dichosa esfera. Entonces, pues como les digo, son 20 fotografías. Sí vale la pena que lo vean completo. Soy muy chorero, yo sé, pero es una evidencia totalmente irrefutable. Aquí sí reto a cualquier persona que me digan lo contrario. Ojalá que les guste y pues bueno, vamos a ver las fotos.